Buenas tardes, gracias por quedaros al coloquio y quería darle la bienvenida a su casa a David Trueba. David Trueba, ¿qué decir de él? Pues madrileño, escritor, guionista, actor y periodista. Como su primera vocación, creo yo, su primera vocación fue la de ser periodista, ingresó en esta facultad. Es decir, que hace unos añitos estaba aquí estudiando periodismo y también vio alguna que otra película ahí abajo. Estando cursando periodismo, pues ya empezó a hacer cortometrajes y escribió la película Amo tu cama rica, que dirigió Emilio Martínez Lázaro. Una vez que terminó su formación, se marchó a los Estados Unidos y allí también hizo un curso de guión en American Film Institute. En 2004, por decir algunas cosas de él, también fue vicepresidente o aceptó el cargo de vicepresidente en la Academia de Cine Española. Allí estuvo más de 3 años. En cuanto a su filmografía, que todo el mundo conoce, pues tiene muchísimos títulos, por decir algunos. Como guionista, pues Amo tu cama rica, Los peores años de nuestra vida, Perdita Durango, La niña de tus ojos, Balseros, El olvido que seremos. Como director y guionista, La buena vida, Obra maestra, Soldado de Salamina, Bienvenido a casa, La silla de Fernando, ¿Qué fue de Jorge Sanz?, una serie de televisión que tuvo también mucho éxito. Más películas. Vivir es fácil con los ojos cerrados, una película que vino aquí en el 2013 a presentar junto con este humilde profesor. Si me borrara el viento lo que yo canto, A este lado del mundo, La Sagrada Familia, bueno, Saben aquel, estas ya películas de hace muy poquito que tuvieron también mucho éxito. Saben aquel, El hombre bueno y por último la película que nos viene a presentar hoy. Como he dicho al principio, es escritor y por lo tanto ha escrito varias novelas, bastantes artículos, ha tenido bastantes premios y reconocimientos, ha estado nominado como director y guionista en muchas veces a los premios Goya. Por citar algunos de los premios recibidos, pues Goya a mejor director por Vivir es fácil con los ojos cerrados, Goya a mejor guión original por esa misma película, medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a mejor guión original por esa misma película. Esta es una asociación a la que yo pertenezco, a la Junta Directiva. Medalla también del Círculo de Escritores Cinematográficos por mejor montaje a Soldado de Salamina. También ha tenido premios Feroz, premios en el Festival de Málaga. Bueno, no voy a aburrirles y le vamos a dar un gran aplauso a este compañero y amigo que es David Trueba. Gracias. Bueno, pues hechas las presentaciones y mientras que sale la primera pregunta, le voy a hacer yo... Primero, gracias por invitarme. Es un gusto volver aquí, Ildefonso. Es un gusto estar aquí en el Salón de Actos de nuevo y un gusto siempre volver a mi facultad, que como tú bien has dicho, la considero mi casa y mi sitio donde pasé 4 años de mi tierna juventud. Y a la que he aprovechado, he de deciros, para subir a secretaria a ver qué tengo que hacer, porque cuando yo me fui a Estados Unidos, esto que has contado, de alguna manera se cambió un poco el curso de los acontecimientos de mi vida, porque yo había echado una ahora lo llaman aplicación, por traducción de la palabra americana, la application, que es como una solicitud. La palabra española sería una solicitud a esa escuela, pero como un poco pensando, eso es imposible que te admitan porque tenías que enviar un guión, tenían que leer, bueno, era como complicado. Y la sorpresa fue que en el mes de abril yo estaba aquí haciendo quinto de carrera y acabando y tal, y entonces en el mes de abril recibo una carta que me habían admitido y me tenía que ir. Y esas cosas que hacemos los estudiantes, yo había hecho, entonces eran 5 años de carrera, los hice en 4 porque en segundo
cogí la mitad de tercero y en tercero hice la mitad que me quedaba de tercero y cuarto. Bueno, pero el caso es que había dejado 2 asignaturas de tercero y una de quinto sin presentarme y me tuve que ir a Estados Unidos y nunca las hice. Vaya. Porque ya cuando volví, yo ya entonces estaba escribiendo guiones y tal, pero al volver fue todavía más complicada la vida porque empecé a dirigir un programa de televisión que se llamaba El peor programa de la semana. Sí. Y entonces hoy, tantos años después, porque me fui en 1992, tantos años después, aprovechando que hemos llegado un rato antes con Carmen y tal, le he dicho, oye, ¿me acompañas a secretaría? Que quiero hacer una pregunta y tal. Y entonces me ha atendido una secretaria, por cierto, amabilísimamente. Y le pregunto, oye, ¿qué tengo que hacer para sacarme el título? Que era lo que más ilusión le hacía a mi madre. Y entonces me ha dicho, pues escribe a este mail y te vamos a cruzar tal. Probablemente tengas que hacer no 3 asignaturas, sino 6 o 7 o 33, tantas. No, es una exageración. Todas las optativas, exacto. Bueno, ya veremos, a ver qué me dicen. A lo mejor me veis el año que viene aquí estudiando. Bueno, pues nada, aprovecho para decirte que vas a contar con toda mi ayuda para solventar esas asignaturas y para que no tengas que venir, ya te haré yo. Sería bonito, ¿no? Venir o sea, yo es que hago tantas cosas por mi madre que ya no está, por desgracia, y siempre le hacía con mucha ilusión. Decía, pero hijo, el título nunca sabes cuándo lo puedes necesitar. Claro. Y tiene toda la razón. Y como sé que además hay gente de mi edad cursando los estudios, pues no me siento tan acomplejado. Bueno, lo que te ha pasado es que como han cambiado los planes de estudio varias veces, entonces ya no están exactamente a lo mejor las asignaturas que a ti te quedaban. Eso es. Y esas dos asignaturas que te quedaban a ti ahora se han convertido en 4, en 5. Pero bueno, para ti eso no va a ser Eso difícil. No es problema. Todo es ponerse a ello. Bueno, ¿y de qué queréis hablar? Bueno, yo te quería hacer una primera pregunta, mientras que seguro que del público salen también más. Yo tengo entendido que tú no eras muy partidario de adaptar novelas al cine, ¿no? Entonces te quería hacer esa primera pregunta. ¿Por qué con esta propia novela sí que decides adaptarla y llevarla al cine? Sí, o sea, no es que no sea partidario de adaptar novelas al cine. En general prefiero no hacerlo, pero lo admito. O sea, quiero decir, entiendo que se haga porque en el cine es importante partir a veces de una base ya literaria y tal, y hay muchas películas al año basadas en libros. Lo que no era partidario era de hacer mis libros en cine, ni de dejar que los hicieran otros, pero no era por una cuestión, digamos, ni psicológica ni moral, sino por una cosa bastante fácil de entender. Cuando yo publico mi primera novela, en el año 1995, o sea, hace exactamente 30 años, yo entonces aún no había dirigido mi primera película, pero ya era un guionista más o menos consolidado, que había hecho 2 o 3 películas de guionista y tenía un cierto como nombre o prestigio, si llámese X. Y entonces me di cuenta de que la recepción de la novela era como muy hostil por parte del mundo literario, en el sentido de es un tipo que se dedica a escribir películas y que a lo mejor no ha podido vender esta película y ha hecho una novela, como si fuera un trabajo que yo no había hecho con la fe del novelista, cosa rara porque yo lo que siempre he querido ser es escritor desde que era muy joven, ¿no? Entonces me llamó la atención esa especie de rechazo de ese mundo, que es un mundo mundo literario, como sabéis, están siempre como muy protegiéndose y muy tal. Entonces dije, claro, tienen esta sospecha de que yo, en vez de ser un escritor que escribe una novela, soy un guionista de cine, ¿qué tal? Y entonces luego ya dirigí mi primera película. Entonces, cuando saqué mi segunda novela, se acrecentó aún más ese rechazo. Sí. Esa especie como de, no, este es director de cine, y entonces si hace una novela es porque no puede hacerlo en película. Y yo decía, pero sí, qué absurdo, ¿será que quiero hacer una novela? Y todo eso duró, y entonces yo dije, bueno, es muy importante que no hagas una novela y la traslades al cine, porque sería como dar la razón a este prejuicio que tienen. Y entonces durante muchos años lo mantuve, hasta que ya de alguna manera yo entendí que estaba consolidado, que te percibían también como una rareza en este mundo, que es una persona que escribe novelas y que de tanto en tanto también hace películas, ¿no? Y entonces ahí es cuando más o menos en esa época escribo Blitz, y ya me entra la duda de si Blitz podrías tener una adaptación ya después de publicarla y tal. Y en el año 2017 estoy a punto de hacerla y se cancela la película por
por una historia un poco larga de contar. Y cuando estoy acabando de hacer Saben aquel, los productores de la película me proponen hacer otra película con ellos, y si tengo algo en cartera y tal y no sé qué, y entonces yo rescato la idea de hacer Blitz en película y hablo con David Verdaguer, que curiosamente la había leído cuando se había publicado o algo después, porque se publicó realmente en el 2015 la novela, ¿no? Y entonces me dijo que encantado, que feliz de hacerla y tal, y ya tenía medio escrita la adaptación, la terminé, la escribí ya pensando un poco en él, y el gran cambio fue que la novela transcurría en Múnich, y por cosas de producción muy rápido los productores me dijeron: oye, ¿a ti te daría igual encontrar una ciudad en Bélgica, donde nosotros hemos encontrado unos coproductores interesados, y trasladarla a una ciudad de Bélgica? Y entonces yo dije: sin ningún problema, digo, para la historia es exactamente igual, y además tenía una ventaja para mí, que es que yo no hablo alemán, pero sí hablo francés, y entonces podía encontrar una actriz francesa para que hiciera el papel protagonista, y me resultaba más sugerente encontrar una actriz francesa que una actriz alemana, ¿no? De 60 y tantos años y tal. Bueno, era más fácil, ¿no? Comunicarte también con ella, aunque todo el mundo habla inglés más o menos, pero nunca sabes. Y entonces, bueno, ese fue el gran cambio, y esa es la historia. Muy bien. Bueno, pues ahora sí de por qué adapto una novela. Sí, es un poco una cosa rara. No, sí que había llevado al cine Los Soldados de Salamina. Había llevado en su día Soldados de Salamina, y luego había hecho, como guionista, sí había hecho 2 o 3 novelas, incluida la última, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que había hecho yo la adaptación, que la rodó mi hermano Fernando. Pero sí, en general prefiero material original para el cine, no sé por qué. Bueno, pues a ver quién quiere hacer la primera pregunta a nuestro invitado de esta mañana. ¿Quién se atreve a la primera? Ahí hay una pregunta, sí. No sé si alguien puede ayudarme con el micrófono, para pasar el micrófono, porque hoy no está Iván. Ah, vale. Ángela, perfecto. Ángela. ¿Sois alumnos todos? Veo. Sí. La Universidad de Mayores, muchos de ellos. A la de mayores, claro. Joder, es que los mayores sois cojonudos. Porque, claro, vosotros tenéis lo que nos falta a nosotros cuando vamos, no, yo ahora ya soy como mayor, pero quiero decir que cuando uno es estudiante, lo que le falta es exactamente ser mayor para estar bien en el mundo, ¿no? Tener el conocimiento, la claridad de que eso no es una pérdida de tiempo, de que eso no es una obligación, de que eso no es un coñazo de tus padres, que eso no es tal, sino que es una cosa que tienes que hacer para aprender y para ser tal. Y vosotros, claro, lo hacéis vocacionalmente, no por obligación. Hola, David. Yo soy del clan de los mayores. Entonces, Ajá. como he visto toda tu filmografía y me encanta, pues esta es una más de las que me encanta. Mi preferida, confieso, que es Vivir es fácil con los ojos cerrados, pero me encanta. Y bueno, es verdad que hasta ahora nunca se te había visto dispuesto a adaptar tus libros, pero yo sinceramente es que adoro Saber perder y Tierra de Campos. Así que, bueno, pues si te atreves, por supuesto, no creo. Bueno, tú piénsatelo. Yo me lo pienso, pero no, ya te digo que creo que no. Pero es que Blitz era diferente ya desde el origen. Cuando la escribí ya pensé que podía ser una película, porque tiene como algunos elementos que yo creía que se podían expandir en el cine, ¿no? Y que podían ser muy gráficos, muy visuales, había muchos elementos. En cambio, el resto de novelas, especialmente Saber perder y Tierra de Campos, que has nombrado tú, me parecen novelas que cuentan una expresión temporal larga, cuentan, no sé, y siempre tengo la sensación de que la novela ya está terminada ahí, ¿no? Y que queda el trabajo hecho y que no hay mucho que aportar. Y a veces, de las dos, he tenido muchas ofertas de productores y de directores para hacerlas. Incluso Saber perder, en una ocasión tuve una oferta que me hizo mucha ilusión, de Francia, donde se han publicado siempre las novelas, para hacerla en Marsella, en la ciudad de Marsella, con un jugador que va a jugar al Olympique de Marsella, ¿no? Y
bueno, sí, en un momento dado estuve a punto de tentado de decir que sí, pero al final dije que no también y no sé, como me dedico también al cine no me hace tanta ilusión como a los escritores que les adapten al cine. Te queda mucha vida. Me queda mucha vida para contradecirme muchas veces. Exacto. Muchas gracias por todo. A ver, más preguntas. Mientras os quiero recordar que el día 7 en las mejores salas de toda España se estrena esta película. El viernes. Y el viernes que viene, que hay muchísima competencia, hay muchísimas películas españolas también este fin de semana. Es lo que llamamos la matanza de Texas, el mes de noviembre. Porque nos vamos encontrando directores que día estrenas, el tal, el cual, y estamos todos acumulados como un cuello de botella y es la muerte del 90%. Entonces, recomendar la película o volver a ir a verla. Ya la segunda vez se ven más cosas, más detalle. Hombre, y tanto. Solo se debería hablar de una película la segunda vez. Es verdad. Es como cuando tienes una relación con alguien, ¿no? La primera noche, bueno, vale. Pero es la segunda en la que se consolida un poco todo, ¿no? Pues un poco con... Yo ahora, por ejemplo, estoy ya también en una época de mi vida en que leo muchos libros que leí entre los 14 y los 30 años, ¿no? Y que tengo ya de ellos a lo mejor un recuerdo un poco difuso y no solo difuso, cuando las vuelvo a leer me doy cuenta de que tengo un recuerdo equivocado, porque claro, las cosas que en ese momento te interesan o te fijabas o te llamaban más la atención ahora te parecen como muy secundarias y llegas a otra esencia, ¿no? Entonces sí que habitualmente la relectura y la revisión de las películas es muy sana, muy saludable. Dime, perdón. Hola, ¿qué tal? Perdón. Bueno, en primer lugar, quería decir que yo estudié también en esta universidad y que creo que es la primera vez que regreso desde que acabé en 1999 y precisamente era quería ver esta película porque también eres uno de mis directores favoritos y bueno, felicitarte por la película. La verdad es que me ha gustado mucho porque aborda muchos temas interesantes. Y quería también preguntarte lo que es como creador o director o incluso cuando escribes un libro, ¿cuándo tienes la sensación de que una obra está finalizada o una película? Y por otra parte, me gustaría que nos explicases un poco el final de esta película, cómo seguiría después la vida del protagonista, Miguel. Muchas gracias. Pues en general la finalización, digamos, es un poco... He conocido a un director que incluso el día que se estrenaba la película ya repartidas las copias, entonces todavía en soporte celuloide, había repartidas a lo mejor 70 copias por 70 cines de España y el viernes por la mañana estaba haciendo cortes sala por sala. O sea, es decir, hay gente muy psicopática. E incluso algún pintor he escuchado que estaba terminando algún cuadro en la sala o retocando algún cuadro en la sala de exposiciones, ¿no? Pero en general... digamos, hay un momento en el que te tienes que separar de un proyecto porque no lo puedes estar cambiando constantemente, pero ya no le puedes aportar nada. Yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Es decir, la obsesión también por corregirlo te puede llevar a variarlo demasiado sobre el origen, lo que te llevó a hacerlo, ¿no? Entonces debes ser prudente. Las novelas se extienden por lo menos en mi caso, se extienden por un periodo de tiempo mucho más largo que un guión. Aunque todos tienen un proceso de maceración en mi cabeza bastante largo antes de empezar a escribir, porque yo casi lo último que hago es ponerme a escribir. Yo tengo prácticamente resuelta la película y la novela en mi cabeza antes de empezar a redactar, ¿no? De hecho, me pongo ahí como unas especie de obligaciones. Antes de escribir tengo que saber, porque cuando era joven escribía mucho, creo que le pasa en general a todos los jóvenes, un poco a ramalazo, se me ocurría una idea y me ponía a escribir y eso es un error absoluto, ¿no? Absoluto. Uno tiene que tener una idea y la tiene que guardar en el fondo del cerebro y dejar que la idea encuentre los personajes encuentren la trama encuentre la fidelidad a la idea, el título, y cuando todo eso más o menos está resuelto en tu cabeza, pueden quedar algunos cabos sueltos pero no muchos, entonces es cuando te pones a escribir. Entonces realmente cuando llegas al final, que queda todo el periodo de reescritura y de tal, pues ya depende un poco de tu propio gusto. En el cine lo que se suele prolongar mucho es lo que va desde terminar el guión hasta conseguir la financiación de la película y empezar a rodar, que a veces pues puede ser mínimo un año, pero muchas veces se puede prolongar. 7. Exacto, se puede prolongar mucho tiempo, ¿no?
Y bueno, y entonces eso, o sea, pero la idea tuya final es un poco la fidelidad a lo que quieres contar, a la sensación de que ya está todo, ¿no? Y en el cine es verdad que el proceso de montaje es el proceso final donde haces el recorte, digamos, pues por ejemplo, por poner un ejemplo en esta película, el montaje, digamos, ya primero que tuve duraba 2 horas y media, entonces le tienes como que quitar 30-40 minutos a la película, entonces eso también hace que vayas, digamos, aligerando, sobre todo por la parte, digamos, menos esencial de la historia, y para llegar, digamos, a lo que consideras que ya es una película en la medida, en el formato exacto que quieres, que contiene lo que necesitas. Y luego, la otra pregunta que has hecho, que tenía que ver con el final. Bueno, esto me lo preguntan siempre, pero en todas, ¿no? Y en las novelas, y qué va a ser de no sé quién, y qué será en el futuro. No lo sé. Yo creo que lo bonito es dejar a los personajes en un lugar en el que pueden continuar, ¿no? Es, sobre todo en esta película que trata sobre una persona que está bloqueada, es decir, que está de alguna manera congelada, petrificada, que carece, digamos, o sea, que está como hibernando en sus emociones porque ha sufrido, digamos, un desguace de su vida sentimental, de su vida profesional, entonces está un poco en la nada, ¿no? Y entonces en general ahí tendemos a protegernos del mundo, ¿no? A guarecernos, ¿no? A meternos en una trinchera. Y entonces yo creo que lo que a mí me gustaba contar era ese proceso por el cual él se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo hasta poder ser de nuevo un ser humano, ¿no? Que puede aceptar que hay un día nuevo y que van a pasar nuevas cosas en su vida. En ese sentido no es una comedia romántica, no es una película donde se busque el reencuentro de los protagonistas por una solución sentimental, es más una solución vital, ¿no? Y creo que los dos emprenden un día futuro, ¿no? Y eso ya depende de ellos, ¿no? Al final los dejas volar a su propio albedrío, ¿no? En general no me gusta matar a los personajes, no me gusta hacer conclusiones, como te diría, contundentes, ¿no? Salvo que lo requiera, ¿no? Ahora no sé cuántos personajes habré matado en mi vida, pero muy poquitos, muy poquitos. Porque no me interesa mucho la vida después de la muerte. En cambio, sí me interesa mucho la vida después de la vida, ¿no? Es decir, las veces en que te reconstruyes, en que te rehaces, en que te levantas, en que vuelves, en que reelaboras una derrota para seguir, ¿no? Y para ser mejor. Me interesa más que una conclusión muy dramática, ¿no? ¿Más preguntas? Es que desde aquí casi no se ve. Allí hay una mano. Sí. Dime. Muchas gracias por la película. Muchas gracias a ti. Bueno, técnicamente no hay reproche, tú eres ya un especialista y tal. ¿En qué ciudad la has grabado? 1. Y 2, ya has hablado ahora mismo cuando has hablado de los personajes y la vida que les das, ¿no? Pero al principio resulta muy poco empático David Verdaguer, muy poco empático, y entonces decías, pero bueno, ¿cómo puede ser tan torpe? Y entonces hasta no se quita las gafas durante 15 minutos que está en la cama. Y bueno, ya, o sea, me pone un poco nerviosa. Vale, ¿me has oído? Sí, vale, te he oído. Gracias. Sí, o sea, bueno, la rodamos en la ciudad belga, digamos, es Liege, y luego rodamos, bueno, como habéis visto, Barcelona, Madrid, Mallorca y Calanda, que es un problema porque en el cine cada día de viaje es un día de rodaje perdido, ¿no? Entonces se rodó en 6 semanas, que con todos los viajes eran como 5 realmente, lo cual es muy dramático porque tienes poco tiempo para rodar y cuando no tienes grandes presupuestos. Lo que dices del poco empático personaje de Verdaguer es que a mí he de reconfesaros que me gusta mucho trabajar con personajes que no sean demasiado simpáticos, que sean personajes un poco problemáticos, que tengan algo de defectuoso, ¿no? Es decir, siempre me han gustado los personajes que obligan a quererlos hacer un esfuerzo, porque en el fondo creo que se parecen más a las personas reales que en general los personajes de ficción, que son muy fácilmente queribles, y luego cuando te enfrentas a personas reales estás muy frustrado, porque no se parecen a esos que has visto en las películas, ni ellos ni ellas. Son todos demasiado
simpáticos, demasiado abiertos, demasiado fáciles, demasiado positivos, demasiado heroicos, demasiado valientes, demasiado guapos. Y la vida real es que somos una pandilla de descerebrados, defectuosos, carentes de empatía hacia los demás, huidizos. Entonces, claro, me gusta llevarlos ahí, ¿no? Y a veces los actores se ponen un poco nerviosos porque dicen, joder, pero me van a odiar, tío, cuando hago esto y tal. Y eso de las gafas, por ejemplo, cuando están haciendo el amor, David me dijo, ¿cuándo me las quito? Y yo dije, lo más tarde que puedas, ¿no? O sea, vamos a prolongarlo. Que se vea que dentro del estás poniendo una distancia de salida y luego no te cuento cuando acaban, digamos, ¿no? La distancia que establece y tal. Esas cosas me gustan, reconozco que me gusta haceros un poco sentir incómodos para que reconozcáis un poco la vida real en esto, ¿no? O sea, no les llevaría a lo mejor al extremo de que te desentiendas de ellos, pero sí que me gusta generar eso. Siempre cuento una anécdota de una novela mía que se llamaba Cuatro amigos, ¿no? Que es, en el mundo de los poco empáticos eran 4 amigos que se iban de vacaciones haciendo todo tipo, tenían 25, 26 años y hacen todo tipo de burradas y barrabasadas que hacen 4 chicos solos cuando nadie les está mirando. Cuando estaba escribiendo la novela siempre pensaba, me van a matar, o sea, me matarán cuando la publique, porque me echarán del país y tal, y mira que entonces no era una sociedad tan puritana como ahora, pero ya había unas cosas que no se podían hacer ni decir, y yo decía, tienen que ser como yo pienso que son, ¿no? Como yo pienso que son estos chicos cuando están solos, y cómo hablan, y cómo se relacionan con el sexo, con los ajenos, con tal. Y así lo hacía, y entonces había un momento en la novela que estos 4 chavales llegaban a Valencia y entonces llegaban tarde por la noche, se iban a la playa de la Malvarrosa y en un restaurante de allí de la Malvarrosa estaban ya a la 1 de la noche, estaban cerrando y en la puerta trasera a la dueña, a la mujer, le piden lo cuento porque creo que sirve para todos los personajes, le piden si les puede dar algo de comer, ¿no? A ellos y tal. Y entonces la señora amablemente les saca 4 platos de arroz que han sobrado de las paellas y los arroces que ha servido durante la noche y les dice, mirad, lo único, yo voy a cerrar ya, me dejáis los platos cuando acabéis, me los dejáis aquí apilados a la puerta trasera del restaurante y yo ya mañana, cuando llegue por la mañana, los recojo y los lavo y tal. Y, muchas gracias, señora, sí. Y entonces los 4 tipos se iban ahí, ¿no? Se sentaban en la arena, se comían los 4 platos de arroz y cuando acababan, ¡fua!, tiraban los tenedores y los platos al mar. Y entonces muchos lectores, iba a veces a presentar la novela en algún sitio, me decía, ¿pero por qué tiran los platos? Pobre señora, con lo bien que se ha portado la mujer con ellos. Y yo les contesté, porque es lo que harían. Cuando tú estás escribiendo, y este es un defecto que yo detecto muy, muy fácilmente en películas y en cine, cuando estás escribiendo, el director o el escritor no debe corregir a sus personajes, no debe ser el papá que les dice esto no está bien, aquí te tienes que hacer esto así, sino que tienes que ser lo contrario, tienes que escuchar a tu personaje y ser honesto en la relación. Yo no estoy corrigiendo a mi personaje o llevarle por el camino, yo no soy su confesor ni su párroco, soy el escritor, yo transmito el personaje con todos sus tics, defectos, faltas, carencias y tal, le transmito, y sobre todo con una cierta fidelidad a cómo se comportaría este personaje, ¿no? Este arquitecto paisajista, los arquitectos son un poco siempre personas curiosamente frías a veces en la observación, tienen una cierta tendencia, igual que cuando sales con una bailarina, no sé si habéis tenido esa suerte, pero sales con una bailarina, es muy fácil que cuando se apoyan en la barra del bar, hacen así. Estiran un poco, ¿no? Y están todo el rato estirando la musculatura y las piernas y tal. Es como una cosa rara, te tienes que acostumbrar a ello, ¿no? Es como, bueno, vale. Y lo aceptas, ¿no? Y por lo tanto, si escribieras una bailarina, lo raro sería que en un momento dado no hiciera algo así, ¿no? En cambio, a lo mejor un agricultor no lo hace. Y en un arquitecto sí siempre va a los sitios y se fija en las líneas, en un poco cómo está conformado, y eso le hace un poco estar fuera de sí mismo. ¿Sí? Y la gente miope, la decisión de quitarte las gafas cuando haces el amor es una decisión muy, muy particular, muy personal, que tiene mucho que ver con el momento en el que considera que ya
no hay nada que ver, ¿no? O que se entrega, es como una desnudez final, ¿no? Y es muy gracioso, porque en las películas siempre pasa. Es como, cuando me quito las gafas, y es como, no, espera, y David, pero todavía y tal, y digo, sí. Exacto. Más preguntas. Hola, bueno, no sé si se me escucha. Hay una escena de la película en la que, sí. bueno, Miguel es paisajista. Sí. Y, bueno, el de Barcelona dice que si sabemos lo que es un móvil, ¿no? Y quiere hacer paisajes para móviles. Entonces, bueno, era un poco... Alex Ripollés, ¿te refieres a su compañero? Sí. Ajá. Me parece un poco también exagerado la escena, ¿no? De que todo está, o sea, tu novia, tu pareja, el mundo, todo está en el móvil. Entonces te quería preguntar si crees que la vida está perdiendo sentido por la tecnología. Bueno, o sea, vamos a ver, en esa escena Alex Ripollés está vendiendo a una empresa de móviles la posibilidad de hacerles un complemento, digamos, a los móviles, ¿no? En realidad unos salvapantallas, como bien dice la ejecutiva. O sea, el tío está envolviendo la venta. Cuando tú vendes o estás intentando vender un proyecto, un producto, un tal, tienes que exagerar, digamos, la importancia. Es como, esta película va a ser tal. Tú, cuando yo me siento con los productores, no puedo ir y decir, no, bueno, quiero hacer esto, pero claro, a nadie le va a interesar, es una gilipollez que tengo yo en la cabeza y tal, que es la realidad. Sino que les digo, no, yo creo que puede ser una película interesante, que haya gente que le guste y tal. O sea, tratas de... Y mira que yo no soy muy de hacerme autobombo, pero tratas un poco de... Porque claro, si no, lo normal es que te digan, mira, pues busca el dinero en otro lado, ¿no? Entonces tratas de venderlo. Y él lo que está haciendo en esa exageración, digamos, del móvil como ventana al mundo, lo que está es diciendo, bueno, a esta ventana solo le falta una cosa, que es que encima tenga paisajes, ¿no? Bueno, pues vale. Realmente el móvil es muy, muy lo que él dice. No, obviamente no es tu novia, pero es muchas cosas, ¿no? Y es el sitio donde está todo, ¿no? Y donde estamos. El otro día me mandó... yo tengo un móvil, que creo que todos lo tenéis, que el lunes os manda un recuento de las horas que has pasado con el móvil. Y el otro día me mandó un recuento y había una amiga mía en casa que lo vio y me dijo, ¿tienes un mensaje? Y dije yo, no, es el recuento del móvil, de las horas del móvil. Y me dice, sí, ¿y no lo miras? Digo, no. A mí, ¿para qué me importa que me diga las horas que he pasado con el móvil? Yo lo miro siempre porque tal. Y entonces lo abrió, lo miró y dijo, no, pero está mal. Y dije yo, ¿por qué? Dice, es que dice que solo has usado de media esta semana el móvil 15 minutos al día. Al día. Y entonces dije Eso yo... es raro, ¿eh? Dije yo, ¿cómo? Digo, no, está bien. Dice, pero ¿cómo solo vas a usar 15 minutos el móvil al día? Sí, está... Digo, esta semana además lo he usado especialmente poco, pero sí, por ahí anda siempre y tal. Y es como, ¿qué? Y entonces le digo, ¿y tú cuánto? Y dice, no, yo 9 horas al día o 7 horas al día. Y dije, bueno, ya estabas necesitando encontrar a una persona como yo, ¿no? Sí, es muy loco eso, ¿no? La cantidad de horas que le echamos. Entonces tú a lo mejor no piensas que le das tantas cosas al móvil, pero le damos muchas, ¿no? La tecnología es un instrumento. Un instrumento. El tenedor. Cuando se inventó el tenedor, la Iglesia Católica obviamente lo condenó, como hace siempre, porque dijo que contradecía la virtud divina de que los alimentos debían engullirse directamente con la mano porque no podían ser tocados por nada más. Entonces, en el año 1000 dijo que el tenedor era un invento del diablo. Hoy no lo seguirían sosteniendo porque la Iglesia evoluciona y todos los dogmas evolucionan. Pero realmente era un principio tecnológico. ¿Qué ocurre? Que a nadie se le ocurriría ir con el tenedor por la calle y llevar el tenedor y tal. Lo usa solo cuando tiene un filete delante o un plato de arroz y entonces saca el tenedor y lo usa. Nosotros, en el descubrimiento del móvil y de Internet y del ChatGPT y de su puñetera madre, estamos todavía en la fase de no saber usarlo en el momento determinado y en el momento adecuado, ¿no? Y estamos pagando un alto precio, especialmente los jóvenes, digamos, los chicos, los niños incluso, por ello, ¿no? Pero yo creo que en unos años será un instrumento más cotidiano y lo usaremos cuando necesitemos un móvil. Eso es lo que pienso en general de la tecnología, ¿no?
Me parece que la tecnología tiende a creerse imprescindible y lo que es imprescindible es el ser humano. La tecnología es muy prescindible, ¿no? Bueno. Y necesaria al mismo tiempo, ¿eh? O sea, es decir, que el coche es muy necesario cuando tienes que viajar, pero yo no le daría al coche más importancia ni al avión, ¿no? Y son inventos increíbles, ¿no? Entonces el móvil, claro, se ha convertido en un instrumento, como una prolongación de nosotros mismos, ¿no? Leemos el periódico ahí con lo maravillosamente placentero que es leer el periódico así, ¿no? Es que no lo entiendo. Entonces la gente se autolesiona. Antes quería decir un par de cosas. No sé si he dicho que el día 7, el viernes, se estrena esta película en las mejores salas de toda España. Y también tenéis ahí el hashtag de la película, que es interesante que escribáis ahí cositas buenas. Cositas buenas. Sí. Y por otra parte, antes ha hecho David mención al productor y me he acordado de Edmond Roch. Estuvo aquí presentando una película y seguro que lo vas a ver antes que yo. Entonces, si lo ves, le das recuerdo de Esta parte noche. de Ildefonso. Muy bien. Más preguntas. Hola, se escucha. Vale. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? Aquí. Ya te Buenas. veo. Bueno, Hola. primero, muchas gracias por la película. Gracias a Y ti. nada, tenía una duda. Yo soy estudiante aquí de comunicación audiovisual y estoy un poco empezando a crear pues mis mundos, a hacer cortos, a soñar un poco, ¿no?, en lo que es hacer cine, pero siempre me vuelve como una pregunta a la cabeza y es el por qué. Yo sé que quiero hacerlo, pero no tengo claro del todo por qué. Entonces he pensado que a lo mejor tu respuesta podía ayudarme a encontrar la mía y pues eso te quiero preguntar. ¿El porqué de esa profesión? Bueno, es una pregunta muy, muy íntima, ¿no? Es decir, no creo que la respuesta mía sea a lo mejor la acorde con la tuya, ¿no? Es decir, tú tienes que encontrar, incluso en tu propia inclinación a estudiarlo y a investigarlo, vas a encontrar la respuesta, ¿no? Yo creo que es un medio siempre lo he pensado, de comunicación como otro cualquiera, ¿no? El cine es una... Yo hago artículos en prensa, estudié periodismo, no estudié imagen, luego hice guiones, luego hice novelas, luego he dirigido películas, he hecho una obra de teatro, he hecho algunas canciones. En todas he sentido la misma especie de pulsión, que es la pulsión de comunicar algo, es decir, de la necesidad de compartir un poco socialmente algo que está en tu cabeza, algo que tienes en tu cabeza, que puede ser una historia de alguien, unos personajes, puede ser un concepto, puede ser una visión del mundo, puede ser una incomodidad ante el mundo, puede ser una dificultad que tienen tus personajes que tú crees que está más extendida de lo que la gente cree y entonces la expones dentro de la película, un momento histórico o algo que consideras necesario. Pero si no tienes la pulsión de comunicar, seguramente son profesiones que no te van a satisfacer del todo. Yo creo que si no tienes ese deseo, empieza primero por la curiosidad hacia la sociedad, hacia la gente, y luego por el compartir con esa sociedad también tu punto de vista, tu mirada, ¿no? Y yo creo que eso es más importante que el qué. El qué va a ir llegando, cada producto, cada proceso, digamos, va a ser distinto. Entonces, yo creo que si tú tienes eso dentro y si tú tienes ganas de estar en el mundo, de participar en el mundo, a nivel minoritario que puede participar una persona, yo creo que es una profesión interesante, es una profesión de comunicación, de tratar de transmitir cosas, ¿no? Yo muchas veces, como intento hacer películas que no contengan grandes temas, yo odio también el cine de grandes temas, me parece que hay un error ahora mismo en la apreciación, sobre todo de las películas, pasa mucho, que la gente confunde el tema con la calidad de la película, ¿no? Entonces hay mucha gente que elige temas como grandilocuentes o que están en la sociedad de una manera como muy de moda, ¿no? Y entonces decide hacer una película con eso porque entiende que va a tener más relevancia en ese momento, ¿no? Pero realmente las películas que han tratado grandes temas han fallecido poco a poco en la historia del cine, muertas y sepultadas, porque esos grandes temas pasan a ser cotidianos o resueltos, ¿no? Yo qué sé, es como... Sí, por ejemplo, el racismo, ¿no? O, pues tú dices, bueno, entiendo que durante muchos años se hicieran películas intentando convencer a la gente de que un negro era igual que un blanco, ¿no? Pero no sé si hoy el espectador actual, cuya evolución es como la del tenedor, es decir, ha aceptado el tenedor, que no pasa nada, que Dios ya nos enfada si comemos con tenedor, porque Dios nos lo va a perdonar, que
ya sabe que el negro es exactamente igual que un blanco. Hay algunos que todavía no lo saben, pero creo que eso es ni con una película lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces esas películas quedan un poco como inutilizadas por la dependencia de su tema, ¿no? Y en cambio a lo mejor una película que trata de algo mucho menor, de un detalle mucho menor, de un comportamiento mucho menos rimbombante socialmente y tal, resulta que sigue viva, ¿no? Una historia de pareja, una historia de padre, una historia de un niño, una historia de adolescente, una historia de amor, una historia de desamor, curiosamente no son tal. Y entonces me da la sensación que a veces yo creo que los directores y las directoras eligen como por temas, y los espectadores también, porque los espectadores masivamente se dejan llevar por la alegría del tema, ¿no? Ah, sí, me encantó la película porque trata de los malos tratos a los niños, y es como, bueno, te encantó por eso. A mí las películas me gustan por cómo están contadas, y eso es lo que ahora mismo yo creo que hay una enorme confusión, y que quizás sería bueno que la gente empezara no a hablar tanto del tema, o sea, me gusta esta película por este tema, sino me gusta esta película por cómo está resuelta la escena, cómo está contado esto, en qué posición me ha puesto, me ha abierto alguna celda de pensamiento en mi cabeza que no tenía abierta o no. Porque claro, películas para convencerte de lo que ya estás convencido es un poco como un meeting, ¿no? Y yo eso siempre he huido un poco de ello. Entonces siempre hago películas no por temas, sino por espacios, ¿no? Por lugares donde me quiero encontrar con la sociedad, por comunicar algo. Pero te he sido un poco largo y no sé si a tú por qué. Muchas gracias. Pero me gustaría ayudarte, pero yo creo que tiene que ser tu propio entusiasmo es el que te va a llevar, ¿no? Porque las dificultades van a ser muchas. Vas a tener muchas dificultades si quieres hacer cine, por ejemplo. Es normal que haya un filtro brutal, porque si no haría cine un poco todo el mundo. Entonces la propia industria es como brutalmente desasosegante para mucha gente cuando entra, y entonces es como, ¿quieres de verdad hacerlo? ¿No? ¿Vas a superar todas estas dificultades? Porque y esa es la literatura igual, el periodismo igual. El periodismo ya empieza por la precariedad total. Entonces, si estás dispuesto a pasar esos años de precariedad porque te apasiona, porque te gusta, porque encuentras tal, entonces sigues. Si no, lo siguiente es que te intentas colocar en un banco o algo. Que tampoco está la cosa muy bien. Ya quedan pocos bancos, por eso. Además. Tampoco está la cosa para tirar cohetes. Pues enhorabuena por la película. Gracias. Yo, como comparto gran parte de tu estética y de tu ética, prácticamente todo lo que haces me gusta mucho. Ah, qué bien. Incluso los artículos del País del martes siempre aportan luz, y espero que sigas arriesgando con los comentarios que pones, porque seguramente te granjean muchos adversarios o muchos enemigos. Unos cuantos, pero no pasa nada. Pero lo que te quería preguntar tiene que ver con la música de la boda de Alex Ripollés. Ajá. Porque yo creo que era Franco Battiato. Sí. Sí. ¿Tiene alguna implicación? ¿Por qué Franco Battiato? Bueno, realmente en el cine las preguntas a veces sobre producción y por qué tienes algo, yo siempre digo que en el cine español en general no hacemos la película que queremos, sino la película que podemos. Por los derechos de... Eso es, entonces en las canciones siempre entra un elemento de, pero la puedes, o sea, es decir, a todos a lo mejor te encantaría usar la canción más maravillosa que has oído en tu vida, pero en realidad puedes usar lo que puedes pagar, ¿no? Y en este caso era una canción asequible para el nivel de producción que teníamos, y por eso la pudimos usar. Era una secuencia que en el guión decía que él bailaba en una boda. Digamos, esa secuencia tiene una importancia en un momento dado de la película, que es cuando él está empezando a romper el hielo que le rodea emocionalmente, ¿no? Eso que hablábamos antes del bloqueo después de la ruptura, ¿no? Entonces él va empezando a romper esa urna de cristal en la que él se ha metido por su propia decepción, por el desastre, digamos, del término de su pareja, por el desastre laboral, por el desastre un poco emocional, psicológico en el que vive, y entonces de pronto tiene que ir recomponiéndose, y poco a poco va dándose cuenta de hasta qué punto está hibernando, y entonces rompe un poco su urna, y de pronto ese baile es como el primer momento en el que el personaje rompe un poco su mímica casi de como esclerótica, ¿no? Es casi como que anda acogotado, y entonces rompe a bailar. Y claro, buscábamos una canción que dieran ganas de bailar, que tuviera sentido para bailar, y simplemente me acordé de esa canción que precisamente se llama Yo voglio vederti danzare, quiero verte bailar, ¿no? Quiero verte bailar, y en el fondo es un poco lo que
los amigos, los que le rodean, los que le quieren, le dirían, ¿no? Quiero verte bailar. Bailar es una de las cosas más catárquicas que el ser humano puede hacer. Y tampoco le he querido subrayar, ¿no? esa circunstancia, ¿no? Pero para mí es una de las demostraciones de que a veces lo físico te puede ayudar a lo psíquico, ¿no? Y a veces romper a bailar, escuchar una canción y perder un poco la vergüenza. Franz Zappa tenía esa canción en donde hablaba de que un tío que se pone a bailar y que comete un suicidio social, que es hacer el ridículo delante de todo el mundo. Pues ese suicidio social es maravilloso. Mis amigos siempre recuerdan que cuando yo gané el Goya por Vivir es fácil a Mejor Director, me ofrecieron hacer el anuncio de Navidad de ese año, que pagaban un pastón, y dije que no. Y me ofrecieron hacer el anuncio de Movistar, que entonces se estaba lanzando, y dije que no. Y en cambio estaba comiendo un día con unos amigos y Jorge Drexler me ofreció si le podía hacer un videoclip sobre una canción suya que era de un disco que se llamaba Bailar en la Cueva, que se llamaba Universos Paralelos. Y entonces me dijo, lo único, David, es que no tengo dinero, no te podemos pagar y tal. Y yo dije, no te preocupes. Pero, ¿qué quieres hacer en el vídeo? Y me dijo, bailar. Y yo dije, ¿y con quién? Digo, no cometas el error de bailar con profesionales a tu alrededor, porque es ridículo, los profesionales están a otro nivel. Entonces me dijo, claro, eso no lo había pensado. Digo, tienes que bailar con gente que no sepa bailar, ¿no? Y entonces me dijo, claro, ¿y cómo lo harías? Digo, no, pues hacemos unos números. Mira, los 4 que estamos aquí comiendo, hacemos el videoclip contigo bailando. Y me dijo, ¿haríais eso? Y dijimos los otros 3, dijimos, sí, por ti lo haríamos. Y sin cobrar y tal. Sí, sin cobrar. ¿Cuándo? Y digo, ¿el próximo sábado? Y entonces no se lo creía, o sea, pensaba que le estaba tomando el pepo, y hicimos el videoclip que se llama Universos Paralelos, y os lo recomiendo a todos, porque creo que es uno de los videoclips que tienen más visitas en YouTube de su carrera. De hecho, fue una vez a África y unos niños habían preparado la coreografía y se la repitieron. Y le confesaron que lo más difícil eran mis pasos, porque no tenían ninguna cadencia. Claro, lo fácil en la vida es imitar algo que tiene una cadencia. Cuando alguien no tiene ninguna cadencia, es como un pollo sin cabeza, eso no lo puedes. Y a eso me refiero, que es catárquico en la vida. En vez de tomarte en serio y hacer un anuncio de Navidad, es mucho más en serio hacer un videoclip con 4 amigos. Y de ahí supongo que nació también el personaje del cantante uruguayo, o sea, un poco de esa especie de cantante un poco que se toma en serio y que tal, y que entonces habla de sus cosas y tal, y que un poco todos tenemos el arquetipo, ¿no?, de lo que sería un cantante uruguayo en nuestra cabeza. No dicho despreciativamente, porque además Drexler es un gran amigo mío y le admiro mucho, pero un poco como jugando con ese concepto, ¿no? Hace un momento has hecho referencia a los trabajos que te propusieron, ¿no?, una vez que ganaste el Goya por la película que presentaste aquí. Y digo yo que a ver si te damos suerte esta vez, porque aquella película la presentaste aquí también. Fue uno de los preestrenos, sí. Y después se llevó un montón de premios. Pero tengo que haceros una aclaración. Pese a ganar el Goya en el 2014 con Vivir es fácil, o los Goya aquellos, yo tengo el récord de nominaciones, creo, o sea, ahora no lo sé, pero lo he tenido durante años, el récord de nominaciones no ganadas. Sí, yo te lo creo, por eso yo he dicho que creo que son como cerca de 20, una barbaridad de veces que he estado nominado y no he ganado, o sea que soy una persona feliz. Sí, por eso yo he dicho, ha estado nominado y tiene numerosos reconocimientos, y ya no hemos ido directamente a los premios, no hemos dicho las nominaciones, porque son, la verdad, son muchísimas. Son muchísimas. Este año está muy difícil, este año es, una barbaridad de competencia. Este año lo tenemos muy, muy oscuro para estar nominados a los grandes premios, porque hay películas que han tenido muchísima... Bueno, la nuestra todavía no ha empezado su carrera, pero películas que vienen ya muy calientes, como Sirat o Los Domingos, son los grandes favoritos, pero ya vienen súper calientes y hay que votar muy rápido. Y luego, yo qué sé, pues seguramente aparecerá por ahí Más Palomas, aparecerá la de Amenábar, aparecerán
tal, va a ser un año de gran dificultad. Más palomas las vimos aquí hace unas semanas. Sí. Pues ese ganará el Goya al mejor actor, si mis apuestas no fallan. Sí, seguro. Ramón, ¿no? Era José Ramón. José Ramón. Pero vosotros podéis ayudar. ¿Cómo podéis ayudar? Pues, recomendando la película del primer fin de semana es muy importante en taquilla. Es el más, bueno, es todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cómo se ha acelerado el mundo, ¿verdad? Sí, sí. Recomendar la película, por favor, escribir algo ahí. Tenemos aquí detrás en la cartela el hashtag y entonces recomendarla e incluso llevar vosotros cada uno a 2 o 3 personas al cine. Más preguntas. Más preguntas. Sí, permiso. Sí. ¿Dónde estás? Perdona que hola. te lo... Ay, gracias. Hola, David. Hola. Es la primera película que yo veo de ti y que hayas hecho tú. Y asumo un poco que editorialmente todas siguen una misma línea. Y yo conecto profundamente con las películas que tratan sobre la vida. Ajá. En un cine, como tú dices, plagado de grandes historias y de escenarios grandilocuentes y grandes giros. ¿Cómo se hace una peli en la que aparentemente no ocurre nada especialmente grande, sino que exactamente refleja la vida misma? Bueno, es precisamente el reto, ¿no? Es decir, al final las películas que son una descarga de adrenalina o una persecución constante o una especie de conflicto muy primario, ¿no? Es decir, he robado una droga y tengo que venderla, me quieren matar y tengo que evitarlo, me van a desahuciar y tengo que pagar el al final esos conflictos como muy claros son más fáciles de llevar una película. Es en los conflictos oscuros donde te juegas hacer una película difícil. Y a mí siempre me ha gustado poner en pie algo que tenga esa dificultad, ¿no? La dificultad de la apariencia de aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada es un poco nuestra biografía. Es decir, si no eres Pedro Sánchez o Aznar o Napoleón Bonaparte o Josu Ternera, es como que en tu vida no ha pasado nada realmente, ¿no? Porque naces, creces, te reproduces y mueres. En el sentido, digamos, de alguien de fuera, ¿no? Es decir, pero tu vida... Tal. Luego rascas y tu vida tiene momentos culminantes, ¿no? Este otro. ¿Cuáles son? Seguramente no importantes para la sociedad ni para los demás, pero vitales, importantísimos para ti. Entonces, al final, a mí me gusta hacer historias con esos elementos tan poco cinematográficos, tan poco épicos. Pero, disculpa, ¿qué dirías tú que es lo que te hace generar interés sobre estas historias? Pues, o sea, es decir, que estás hablando del ser humano y entonces cuando tú haces un corte sobre el ser humano encuentras muchísimos elementos. Es decir, cómo se recompone un ser humano en la derrota, cómo se recompone un ser humano a la crisis personal, cómo se recompone un ser humano que pierde el entusiasmo por su trabajo, por ejemplo, ¿no? Cómo lucha una persona contra el qué dirán. Por ejemplo, en esta película... Para mí hay un momento clave, ¿no? Que es probablemente de lo que más me divertí, tanto escribiéndolo como rodándolo, que es en la mañana inmediatamente posterior a despertarse en la casa de esta mujer, a la que de manera un poco accidental, como nos pasan tantas cosas en la vida, con la que has acabado enrollándote o envolviéndote, digamos, incluso acostándote y teniendo sexo con ella. Pero cuando te despiertas por la mañana, bajada ya la libido y bajado también la euforia un poco que te da el alcohol y a veces las ganas de salir de tu ensimismamiento, de pronto te despiertas y esta persona está roncando a tu lado y empiezas a pensar, Dios mío, ¿qué he hecho? Tienes 65 años... ¿Qué van a decir mis amigos? Tal, te vas a hablar con un amigo y le dices, joder, tío, no sabes lo que me ha pasado ayer, me acosté con una vieja, pero... Y es como brutal, ¿no? El distanciamiento que empieza a hacer el tío como si le diera vergüenza, nos avergonzara. Y es la exposición perfecta de donde vivimos habitualmente. Estamos todo el rato pensando cómo nos están viendo. Especialmente desde que existen los móviles hay una especie de exhibición personal que hace que también te juzguen los demás. Entonces, obviamente, lo que tú enseñas en las redes es siempre algo favorable a ti. Yo no conozco a nadie que bueno... Sí que a lo mejor de broma hace algo, pero en general uno intenta mostrar su mejor cara porque está vendiendo un producto llamado yo. Y ese producto llamado yo es un producto, como todos los productos, engañoso. Se parece un poco a ese que va a vender un producto a la empresa de móviles, ¿no?
¿qué hace? No cuenta los defectos, cuenta las virtudes, ¿no? Entonces a mí me interesa que los personajes muestren esas virtudes en el territorio, y uno de nuestros grandes defectos contemporáneos es el qué dirán. Nosotros actuamos muy, pero que muy expuestos al qué dirán. Tomamos muchas decisiones en función de la opinión de los demás, de si esto va a gustar más, si esto va a gustar menos, y a veces incluso en la elección de la persona con la que compartimos un momento de nuestra vida entra mucho al lado de esta quedo bien o al lado de esta quedo mal. Y entonces esas cosas, que son pequeñas batallas de la vida cotidiana, pueden conformar escenas interesantes y divertidas de proponerle al espectador. Obviamente yo sé que trabajo para una capa de espectadores muy subterránea, es decir, no voy a decir minoritaria porque no son minoritarios, porque si no, no podría vivir de esto, pero no son, yo no voy buscando el público de Marvel, ¿eh? O sea, no lo voy buscando de salida, ni lo tengo, ni lo queremos. No sé. Hombre, no, quererlo sí. Si vinieran me encantaría, porque pondría ascensor en mi casa. Pero no, o sea, no lo digo con desprecio, pero que no voy buscando un público masivo, busco una comunicación con gente un poco como yo, que tiene las preocupaciones que tengo yo, que tiene la curiosidad que tengo yo, porque me hablen del ser humano, no que yo ya sé cómo se dispara una pistola y cómo muere una persona cuando se le introduce una bala en el cuerpo. No me interesa mucho más de eso. Parece que no tiene una gran historia. La violencia en general no tiene más que frustración y pobreza intelectual. Entonces no me interesa. O sea, me interesa cuando la violencia es social, cuando una persona no violenta es violento, cuando una persona se comporta, estalla de ira. Y, por ejemplo, en esta película hay 1 o 2 estallidos de ira que provienen de un lugar distinto al que donde el personaje estalla. Entonces, con eso que estás diciendo, tantas veces la familia de alguien paga sus problemas laborales, tantas veces sus compañeros de trabajo pagan los problemas personales de una persona. Entonces, nosotros no volcamos la violencia muchas veces sobre el objeto, digamos, de nuestro rencor, sino que la soltamos sobre el débil. Pero eso lo hacemos todos en nuestra vida cotidiana, y eso no nos lo cuentan mucho. La violencia contra el inmigrante, la violencia esa de rechazo, de la cacería, del ir a manifestarte contra él, de pisarles las manos, la cabeza, proviene de personas que han equivocado el fastidio sobre su vida. Es decir, ellos consideran que están padeciendo algo y atacan al débil. Nunca atacan al poderoso, ¿no? O sea, si tú tienes algún problema, o sea, si por ejemplo, yo esto lo he dicho muchas veces con respecto al discurso de ultraderecha, que puedo entenderle muchísimas cosas, puedo entender de dónde sale, pero cuando les veo que en su rechazo al inmigrante van a un centro de menores que están, o a un centro de acogida de inmigrantes que no tienen casa, no tienen una autoridad paterna, no tienen un confort, van ahí a protestar y a insultarles y a tirarles cosas, siempre digo, pero es que esos son los débiles. ¿Por qué no vais a la central de la mayor constructora de España y le decís al presidente de la constructora de España cuando baje que no contrate inmigrantes? ¿Por qué no vais a ACS? ¿Por qué no vais a Construcciones y Contratas? ¿Por qué no vais a Iberdrola? ¿Por qué no vais a estas empresas? ¿Por qué no atacáis al fuerte, que es el que os trae los inmigrantes? Porque los inmigrantes no los traen la sociedad, digamos, común, los trae la necesidad, digamos, de las grandes empresas. Entonces, siempre percibo que hay una violencia contra el débil y a menudo equivocamos el objeto de nuestra violencia. Y esas cosas a mí me dan como vidilla, ¿no? Contarlas y hablar. Y por eso vuestro compañero ha dicho esto, que a veces hago artículos que se enfada la gente o te pone una cruz, ¿no? Pero nunca lo hago con mala intención, lo hago con la intención de que nos sentemos todos a pensar. Muy bien. Bueno, pues son las 2 y quiero dar las gracias a Ángela porque ha estado ayudándonos con el tema del micro. Tenemos que poner aquí fin, darle las gracias a David por esta masterclass que nos acaba de dar con su película, y a vosotros citaros el miércoles que viene a las 11. Tenemos aquí la última película de Paul Urquijo, Guagua, y nada, y gracias por haber estado aquí en el coloquio y haber hecho esas preguntas, y por supuesto a David,
desearle mucho éxito con esta película y que sabe que esta es su casa y que esperamos volver a presentar. No, que no pasen 13 años, que no pasen tantos años. Yo no pensaba que habían pasado tantos, me ha sorprendido. Sí, han pasado muchísimos años, entonces esperamos verte aquí muy pronto con nuevos trabajos. Qué bien. Muchas gracias. Suerte a todos, que acabéis bien vuestros estudios. Gracias. Déjame tu correo y te muevo las cosas de eso.